Y esta noche pues vamos a estar aprovechando, hermanos, que meditación de la palabra del Señor. Vamos a estar recordando lo que Dios nos enseña en la Biblia, lo que Dios ha enseñado desde el principio a la humanidad y a su pueblo, antiguamente a su pueblo de Israel, y hoy a nosotros nos enseña. El Señor nos da sus enseñanzas, sus mandamientos, y tenemos que estar recordándolo siempre, y por eso tenemos que estar leyendo la Biblia. Constantemente hay que leer la Biblia para aprender, para que no se nos olvide lo que Dios quiere que nosotros hagamos para agradarle. Así que debemos siempre leer la Biblia, sacar tiempo para leer la Biblia. Hay que leer la Biblia de principio a fin. Es importante leer Génesis, es importante leer Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los Reyes, las Crónicas, los Jueces, Josué, Samuel. Eso es importante porque ahí están todos los mandamientos del Señor, está ahí la palabra de Dios, de lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel y nos ordena hoy también a nosotros que hagamos, que cumplamos, que no nos dejemos contaminar nuestra vida espiritual por lo que el mundo se ha inventado. El mundo se ha inventado muchas cosas, la humanidad se inventa tantas cosas. Y nosotros inocentemente o ignorantemente caemos en la trampa, caemos en el error de esas trampas que el diablo pone continuamente con las modas, con la moda, con la tecnología, con la ciencia, con todo lo que cada día está inventándose el hombre. Ahí está el diablo también poniendo muchas trampas para nuestra vida espiritual, para que nosotros vivamos estancados y no crezcamos, no prosperemos, no progresemos espiritualmente. A veces nos preguntamos por qué en nosotros hay un estancamiento espiritual, por qué Dios no se manifiesta en nuestra vida personal, que eso quisiéramos, que Dios se manifestara en nuestra vida, o que Dios escuchara pronto nuestras oraciones, y que lo que le pedimos a Él en oración nosotros deseamos que Dios nos cumpla pronto, nos conteste, nos responda, y nosotros vemos que el Señor no lo hace. Es porque estamos mal, es porque estamos andando mal, es porque nos estamos contaminando con el mundo, con la vanidad, con las creencias, con las costumbres, con las tradiciones. Con todo eso nosotros vivimos distraídos, entretenidos en todas estas cosas, y por eso Dios no nos bendice, no nos guía, no nos habla. Por eso Dios no está con nosotros dándonos las revelaciones, lo que nosotros deseamos, cumpliendo nuestras peticiones, nuestros anhelos, porque estamos distraídos en otras cosas. Y como no leemos la Biblia, pues se nos olvida lo que Dios ha dicho. Entonces hoy vamos a estar haciendo un breve recuento, porque es una síntesis de lo que Dios quiere, y lo vamos a estar hoy aprovechando el tiempo para leer, sobre todo en estos tiempos, que ustedes saben que en estos tiempos vienen fiestas, ¿no? Vienen días de fiesta, tenemos días de fiesta, y lo más triste es que nosotros vemos que la gente dice, la mayoría de gente dice, yo soy cristiano, pero ¿acaso nosotros nos preocupamos por saber qué era lo que Dios quería que hiciéramos cuando estábamos en la religión? Nunca nos preocupamos. Pero y así es la gente, como nosotros nunca nos preocupábamos por saber cuáles son los reglamentos para un cristiano, qué es lo que Dios quiere que hagan los cristianos. Como nunca nos preocupamos, la gente tampoco se preocupa. Y por eso nosotros vemos que la gente se inventan fiestas. Y lo más triste es que le celebran la fiesta al diablo. ¿Ustedes sí saben cuál es el día de la fiesta del diablo? Los adultos saben, no sabemos los niños. Cuando suceda el 31 de octubre, dicen, es una fiesta del diablo. Es una fiesta del diablo. Todos los que practican la secta satánica,
los de la secta satánica ese día están preparados para hacer su fiesta y hacerle sacrificios al diablo. Hacen sacrificios para el diablo. Y hacen una fiesta para el diablo para honrarlo. Y qué tristeza la gente que no pertenece al culto satánico, participando también de la fiesta y participando con los niños. Y los niños, como ellos son inocentes, ignoran muchas cosas. Ellos se dejan deslumbrar por una comida, por un juguete, por un dulce o por un disfraz. Pero detrás de todo eso está el diablo ahí trabajando para empobrecer la vida espiritual tanto del adulto como del niño, para destruir, para arruinar la paz, la felicidad. Y de paso se desagrada a Dios. Así que la gente dice ser cristiana, ¿no? La gente de afuera, usted les pregunta, no, yo soy cristiano católico. Y está disfrazado de diablo, está disfrazado de bruja o de brujo, ¿no? Disfrazado de los murciélagos, las arañas, todos esos animales que usan en el culto satánico. En esa secta satánica usan todos esos animales para hacer sus sacrificios y honrar al diablo. Usan las telarañas, las arañas, el murciélago. Y ellos hacen ese culto satánico con todos esos seres, con el búho, las lechuzas, serpientes. Usan a los gatos negros, también los sacrifican. Sacrifican a los bebés. En ese día es peligroso porque en muchos países, muchos lugares, se roban a los bebés recién nacidos. Se roban a los bebés recién nacidos y los sacrifican para ofrecerle la sangre al diablo. Todo eso hacen los del culto satánico. Todo eso lo sé porque hemos tenido la oportunidad de hablar con esta gente que nos han explicado, nos han dicho todo lo que hacen. Eso es triste, hermanos, triste. Detrás de todo, detrás de esa fiesta, todo lo que hay. Las muertes, los secuestros que hay para los bebés y los sacrificios que hacen también de personas que los sacrifican para rendirle culto al diablo. El 31 de octubre, en el Halloween. Todo eso nosotros debemos ser conocedores, pero también debemos ser conocedores de la palabra de Dios, para que nosotros, los adultos, ni creer ni practicar estas cosas, y a los niños ir enseñándoles, a los niños desde pequeños hay que ir enseñándoles que esto es malo y que a Dios no le agrada. Hay que enseñarle a los niños. Eso es muy triste. Y como les decía, ¿no? El cristiano allá rindiéndole culto al diablo también, entonces no se sabe qué clase de cristiano es. Triste. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 4:19. 4:19. Dios le habló a Moisés en el monte Horeb. Y Dios allí le estaba dando las leyes a Moisés. Y le dijo a Moisés que escribiera en un libro todo lo que Dios le iba a decir, que lo escribiera en un libro, porque eso serviría para todas las generaciones, para siempre, para el día de nosotros también. Para nosotros también está eso escrito. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Hubo un día en que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, allí habló con Dios y Dios le dio toda la ley y él la escribió. Y aquí Moisés en Deuteronomio le está repitiendo al pueblo de Israel, les repite nuevamente las leyes, les cuenta nuevamente la experiencia que él vivió con Dios y lo que Dios les había ordenado que cumpliera.
Y dice en el verso 16 que Dios les dijo a ellos, bueno, en el 15 les dice que Dios dijo, ustedes no vieron ni el día que Dios se manifestó a Moisés en el monte Sinaí, le dio las leyes y Dios le hablaba a Moisés y Moisés escuchaba la voz de Dios y dice que Moisés le veía era la espalda al Señor, no le veía la cara sino la espalda, pero hablaban ahí juntos, como que estaban ahí cerca. Entonces es cuando Moisés dice, estoy hablando cara a cara con Dios. Pero no era tampoco tan frente a frente, sino era más bien que él veía la espalda del Señor. Y Dios le habló y le dijo, dígale al pueblo de Israel que ninguna figura vieron, para que después ellos tengan justificación en decir, como nosotros vimos a Dios, y vimos su figura, y vimos cómo era su cara, y cómo eran sus ojos, y cómo era su nariz, su boca. Entonces yo voy a hacer una estatua para decir que así es Dios y que así era Dios. Entonces Dios dice, nadie me vio, ninguna figura vieron para que alguien vaya a decir que va a hacer figuras, va a hacer estatuas, imágenes para decir que es Dios. Entonces Dios le aclara. Dice, ninguna figura visteis en el 15, el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, ¿qué? Sigan. ¿Sí ve? Aquí está totalmente prohibido que los seres humanos, en ese tiempo el pueblo de Israel, tenía prohibido que hiciera escultura, imagen de alguna figura, efigie de varón o hembra, prohibido. Nadie podía hacer eso diciendo, soy Dios. Miren al Dios, miren, Él es Dios. Era prohibido. Está tan claro, si la gente leyera la Biblia, abriría sus ojos y entendería y comprendería que todo lo que se llame imágenes, estatuas, pinturas, que todo eso es pecado, es abominación delante de Dios. Y en el verso 17 dice, no hacer figura de animal que está en la tierra, figura que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez que hay en el agua debajo de la tierra. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo, ¿qué? Lean el verso 19. Entonces aquí Dios es claro, el Señor ha sido aquí muy claro en la enseñanza, pero qué lástima que como la gente no lee la Biblia, como la gente antiguamente era prohibido leer la Biblia, pero cuando ya se permitió leer la Biblia, pues la gente le da pereza leer la Biblia. Pero claramente Dios enseñaba que no fueran ellos a estar adorando el sol, la luna, las estrellas. Ustedes sí han oído de gente por allá en algún lugar que adoran el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos. ¿Sí? Si nosotros no vamos tan lejos, las tribus indígenas que dicen que hay ahora, la historia es que no, las tribus indígenas eran idólatras porque adoraban el sol, la luna, las estrellas. Pero resulta que no era solamente las tribus indígenas, la humanidad, toda la humanidad. La humanidad comenzó a adorar todos estos seres, todos estos elementos, comenzó la humanidad a adorarlos. Y cuando Dios formó el pueblo de Israel, ya había la idolatría, ya estaba funcionando la idolatría. Ya estaba funcionando el paganismo, ya el diablo le había enseñado a la gente que era rebelde, necia, que no querían amar a Dios. El diablo les enseñó en sus corazones a pecar, les enseñó a adorar, a ser idólatras y les enseñó a hacer cosas abominables delante de Dios,
para enojar a Dios, para enojarse contra Dios, para llevarle la contraria a Dios. Y aquí entonces Dios está hablando claramente, y esas son tradiciones, nosotros las traemos hasta el día de hoy en muchas naciones, principalmente en Latinoamérica, pero también en parte de África, en parte de Asia, en parte de Japón, la China. Nosotros vemos que por allí adoran el dragón, ¿no? Los que han viajado, los que han estudiado la historia, saben que por allá adoran el dragón, adoran estatuas también con otros nombres, tienen muchas costumbres, miles de costumbres, de tradiciones, de bebidas, de comidas. La gente hace sacrificios, se sacrifican a sus dioses, sacrifican sus creencias, creen en agüeros, en muchas supersticiones, muchas creencias, muchas costumbres hay por allá en esos lugares, en esos sitios. Y si vamos a mirar, por ejemplo, Latinoamérica, también entonces tenemos la creencia de la gente, de sus costumbres, también adorando el sol, la luna, las estrellas, adorando lagunas, adorando animales, hacen serpientes de diferentes materiales, de madera, de piedras preciosas, y son dioses, hacen ranas, tienen muchos agüeros y creencias. Y en todas estas creencias y en todos estos agüeros y dados a la brujería, entregados a las hechicerías, al espiritismo, ¿creen ustedes que una persona haciendo todas estas cosas puede decir que es cristiano? No, es que eso no es cristiano, eso se llama paganismo. El paganismo es cuando la religión está disfrazada. Cuando disfrazan la religión, la disfrazan demostrando, soy cristiano, pero aquí atrás en mi privacidad, en mi intimidad, soy brujo, hechicero, soy pagano, soy idólatra, me trabajo en esto, adorando, haciendo estatuas, ídolos, de animales, de hombres, de mujeres, adorando, creyendo en todos los, en santos y en santas, en hombres y en mujeres que dicen que fueron santos y santas, creyendo en los animales, con los agüeros, con los colores, con las comidas, preparando comidas para venerar al santo y a la santa. Y así, si nosotros nos ponemos a recorrer Latinoamérica, las costumbres de cada país tiene un poco de costumbres y de tradiciones paganas. Cuando yo digo pagano es eso, un disfraz de la religión, un disfraz de la gente que dice ser cristiana y que creen en Dios, pero están adorando al diablo en medio de toda la idolatría y costumbres y tradiciones, comidas, bebidas y fiestas religiosas. Y en eso el mundo se ha entregado a todo eso. Y Dios por eso está enojado con el mundo, y Dios se enoja con la humanidad. Y por eso Dios a nosotros que nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha traído, Él quiere que nosotros salgamos a trabajar, que nosotros aprendamos, que leamos la Biblia, aprendamos para salir a predicar y a enseñarle a la gente y a sacar a la gente de la ignorancia, para que se salven, porque de lo contrario todos están condenados a la perdición. Hay gente que dice, no, es que eso no existe, el infierno ni el cielo, eso es mentira. No existe la otra vida, eso no existe. Pues sí existe. Existe, y si nosotros en esta vida no cuidamos nuestra vida espiritual, perderemos entonces nuestra salvación, perderemos la vida eterna. Pero gracias al Señor que nosotros estamos firmes, estamos aquí creyendo en el Señor y esperando que Dios nos revista del poder, que nos respalde y nos ayude para nosotros poder ir a hablarle a la gente y a sacarlos de la ignorancia. Pero nosotros en ningún momento nos convirtamos en paganos, en hipócritas,
que yo hago aquí una cosa, leo la Biblia y digo que yo soy hijo de Dios y que Dios me habla, me hace promesas y luego salgo allí a hacer todo lo malo y a hacer lo que el mundo hace. Eso todo desagrada a Dios, desagrada al Señor. Leamos aquí un poquito en Segunda de Reyes 17:16. Segunda de Reyes. Pero antes voy a leer aquí mejor desde el verso 8. En Segunda de Reyes capítulo 17. ¿Tienen listo, hermanos? Amén. Estamos ya aquí en los reyes de Israel. Y dice que el pueblo de Israel fue cautivo, fue tomado cautivo. Porque Dios castigó a los israelitas porque estaban haciendo lo malo delante del Señor. Y como estaban haciendo lo malo delante de Dios, Dios pues los castigó y los entregó a un rey, al rey de los asirios. Y dice aquí en el verso 7, dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Dice que adoraron a dioses ajenos. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios y las otras naciones vecinas del pueblo de Israel eran idólatras y el pueblo de Israel comenzó a hacer lo mismo que ellos, haciendo lo mismo que hacen los demás, que eso es lo que estamos hablando precisamente. ¿Por qué la gente, todo el mundo está celebrando el Halloween? Porque como todos lo celebran. Eso es desde los medios de comunicación en adelante, eso es ahí todo el tiempo el comercio, ahí haciendo la propaganda, haciendo el comercial. Entonces psicológicamente le meten esto a la gente en su cabeza, entonces la gente se contamina, se contagia y resulta haciendo y creyendo y haciendo el trabajo, haciendo lo mismo y ofendiendo a Dios. Bueno, pero como la gente afuera en el mundo no tienen a Dios, porque no tienen temor de Dios ni aman a Dios, pues no les interesa. Entonces eso es muy triste, que se desagrade a Dios de esa manera. Entonces aquí dice que los reyes de Israel se habían contaminado con todos los pecados y la idolatría de las naciones. Y por eso dice en el verso 9, dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos, unos altares, construían unos monumentos como lo que se llama hoy las pirámides. En algunos lugares hay pirámides, en Egipto hay pirámides, en México hay pirámides, no sé en qué otros lugares hay pirámides que son una elevación de piedra, ¿no? Y que hicieron los antepasados. Esos eran los lugares altos que la gente en la antigüedad construía y en la parte de arriba ponían a su Dios. Y adoraban a ese Dios, lo veneraban y le hacían sacrificios, y los sacrificios eran de animales, de comida, de granos, de frutas, vegetales y comida preparada también. Hacían tortas, dicen que las torta no sé aquí cómo se llame cuando hay una torta que usan para comer en los matrimonios. ¿Cómo se dicen? Pasteles o cake, no sé. Bueno, en español también le dicen tortas y le dicen pastel en español. Esas tortas las hacían, bueno, que de pasas, que de ciruelas, que de las mejores frutas más exóticas, con harina de trigo, con todo esto, hacían esas tortas. Bueno, llaman aquí tortas, se llaman pasteles o postres, bueno. Y ellos todo eso lo cocían, lo hacían comidas cocida al fuego y el sacrificio de animales, ponían frutas y verduras, vegetales a sus dioses. Los presentaban a los dioses, hacían los sacrificios y allá le llevaban eso a los dioses porque creían que los dioses les daba hambre y sed y entonces tenían que comer. Y no solamente eso de los dioses, sino que también adoraban los muertos, ¿no? También adoraban a los muertos. Adoraban a los demonios. Invocaban a los demonios y los adoraban y les ofrecían también muchos presentes. Y a los muertos. Yo sé que
en algunos países, no sé, allá en África, en Asia, no lo sé, pero acá en Latinoamérica, en algunos países, le celebran la fiesta a los muertos. Y van al cementerio y le llevan comida a los muertos. Le llevan comida y bebidas. Todo eso se llama paganismo. Todo ese es el paganismo, que contamina la vida espiritual, que separa al hombre de Dios, lo separa. Pone una barrera en el medio. Y Dios está lejos de esta gente, lejos de estas personas que practican tales cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer un recuento de todo lo que hemos oído que hacen en las naciones, pues nunca vamos a terminar. Pero así, un resumen. Entonces, les decía que dice que construían los lugares altos. Estamos en el 9. Dice, edificándose lugares altos, que ya les expliqué cuáles son, en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. ¿Levantaron qué? Lean el 10. Se dice que levantaron estatuas e imágenes de Acera. Acera era un dios, era un demonio que le habían puesto por nombre Acera y le hicieron la estatua física de piedra o de mármol, bueno, de lo que ellos elaboraban, hicieron la estatua para el dios Acera. Entonces el demonio que estaba ahí, feliz, les hacía los milagritos a los que creían en ella, en esa tal estatua. Creían en ella, entonces los demonios, estaba ahí el diablo listo a hacer el milagro para que la gente siguiera creyendo en la estatua, en el ídolo. Porque el diablo está ahí listo. ¿Qué cree usted? Porque si usted le da credibilidad que estas flores hacen milagros, entonces el diablo está ahí y le conoce a usted su pensamiento, su intención. Y dice, este está creyendo que estas flores le van a hacer milagro. Pues yo le voy a hacer el milagro para que él siga creyendo en las flores. Eso es lo que hace el diablo, siempre lo ha hecho de esa manera. Él estaba atento con la gente idólatra, en qué estatua creían, en qué Dios creían, en cuál demonio creían, en cuál persona muerta creían, para el diablo hacerle los milagros, hacerse ver, hacerse notar, y así mismo entonces la gente decía, sí, eso es verdad, sigamos esos dioses porque esos dioses sí son poderosos. Y así la gente sigue, y hoy en día es lo mismo. Hoy en día la gente va donde el espiritista, donde el brujo, el hechicero, y dice, voy a llevar allá a mi hija que está enferma, a ver si ella le quita. Entonces el hechicero dice, no, es que tiene una brujería. Bueno, deme tanto dinero y yo le voy a quitar la brujería. Un demonio saca otro demonio. Un demonio superior saca a un demonio inferior, de inferior categoría. Entonces cuando le saca el demonio, entonces la persona queda aparentemente bien, sano, y dice, sí ve, ese sí tiene poder, sigo allí. Sigo yendo donde el brujo, sigo donde el hechicero. Mire los milagros que hizo. Y va y le cuenta a la gente. Dice, vaya allá porque esa gente es milagrosa. Hacen milagros. Mire que allá me sanó la niña. Pero resulta que el que se sanó dura un tiempo sano y después otra vez vuelve y se enferma. Porque al diablo no le conviene que la gente tenga paz ni felicidad, sino verlos sufriendo, enfermos. Entonces el diablo hace de esa forma. Así en esa época lo hizo. Hoy lo hace también, y por eso hoy en día vemos mucha gente idólatra, mucha gente pagana, mucha gente practicando brujería, hechicería, espiritismo, porque el diablo hace muchas cosas para que la gente siga creyendo en eso, en ese agüero, en esa creencia, y se apartan de Dios, porque el diablo quiere apartar a la gente de Dios, a la humanidad, los quiere separar, que el diablo no quiere que los hombres, las mujeres alaben a Dios, amen a Dios. No le gusta al diablo esto, es celoso y envidioso, y por eso es la batalla, por eso es la pelea, por eso el diablo imita la obra de Dios, imita lo que Dios hace para engañar a la gente, para que la gente esté engañada y diga, no sé qué camino tomar, no sé si este o aquel, porque yo veo que aquí se mueve y este también se mueve, entonces ¿yo qué voy a hacer?
Eso es lo que hace el diablo. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia. Tenemos que aprendernos la Biblia y ser sinceros con Dios y amar a Dios para que Dios nos enseñe, nos guíe, nos dirija, nos dé poder sobre todas esas fuerzas diabólicas. Y enseñarle a nuestra gente, familiares, vecinos y todo eso, enseñarles que salgan de la ignorancia, que no hagan más esas creencias, esos agüeros, todo eso, porque todo eso le desagrada a Dios. Y por eso la gente vivirá enfermos, en tribulaciones, en miseria, en infelicidad, en desdichas, vivirá la gente por estar apartados de Dios. Pero es todo por estas cosas, toda esta idolatría. Entonces dice, acá en el verso 11, el Señor les está diciendo que todos, ¿qué hicieron ellos? Dice, quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y lean el 12. ¿Ve? Dice que servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y aquí en el verso 15 dice, desecharon sus estatutos, los de Dios, y los padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos, que es sol, luna, estrellas, ¿no? Todo. Y sirvieron al dios Baal. Vean, aquí había ya un dios Baal. Había muchos dioses. Y saben que ahora, después de que llegó el cristianismo, después del Señor Jesucristo, porque esto estamos hablando en el pueblo antiguo, el pueblo de Israel en la antigüedad, pero después de que el Señor Jesucristo vino y predicó su evangelio y envió a sus apóstoles, a sus discípulos a predicar, y el evangelio ha sido predicado, el evangelio del Señor ha sido predicado ya durante muchos años, ¿qué sucedió? Que todos estos ídolos les cambiaron el nombre. A todos los dioses de los romanos, a todos los dioses de los griegos y a todos esos dioses en cada pueblo y en cada ciudad había un dios diferente. En Éfeso adoraban a Diana, la diosa de los efesios, y así en cada ciudad era un dios diferente. Pero cuando fueron a evangelizar a todas esas ciudades, a evangelizar, a hablarles del evangelio, a hablar de un Dios vivo, un Dios en espíritu y en verdad, muchos creyeron, muchos se convirtieron al evangelio de Cristo, pero hubo muchos también que fueron ambiciosos, hipócritas y falsos y que nunca se convirtieron a Dios de corazón. Entonces esa gente comenzó a negociar y a comerciar con la palabra de Dios, con el evangelio. Y como comenzaron a comerciar y a engañar a la gente con el evangelio, entonces de ahí vino el cristianismo pagano. Vino el cristianismo pagano de ahí. El cristianismo pagano ya vino como desde el siglo II después del Señor Jesucristo. Desde ahí comenzó a la gente a cambiarle el nombre a sus dioses. Entonces ya no era el dios Baal, ni la diosa Astarot, sino que ya era San Juan de la Cruz, o Sor Teresa de Jesús, o San Juan, o Juan Bautista, porque a Juan Bautista le hicieron estatua, le hicieron imagen, le hicieron pintura. A Moisés le hicieron imagen, estatua, pinturas. A todos aquellos apóstoles le empezaron a hacer estatuas, imágenes y pinturas, habiendo Dios prohibido. Dios había prohibido que no hicieran, ni de Dios ni de nadie hicieran las figuras, que no fueran detrás de ellos para adorarlos, porque todo eso era una ofensa a Dios. Pero no, entonces ahí comenzó el paganismo desde el siglo II más o menos,
y cambiaron entonces los nombres de todos los dioses, de toda esa mitología, para ponerle los nombres de los cristianos y cristianas. Entonces es cuando ya vemos los santos y las santas. Santa Catalina, Santa Teresa, San José, San Fermín. Bueno, ustedes más o menos han oído todos los santos y santas, ¿no? Y todos estatuas, figuras, pinturas y fiestas religiosas. Entonces sigue el paganismo, pero ya un paganismo religioso cristiano. Dios cómo no se iba a enojar con la gente, Dios cómo no se iba a enojar con la humanidad. Y así sucesivamente siguen los siglos y siguen los siglos, y la humanidad se va multiplicando y la gente comienza a adorar. Entonces siguen adorando a los muertos, siguen adorando a los demonios, siguen haciendo sacrificio para los muertos, sacrificio para los demonios. Nosotros escuchamos las historias por allá de esos pueblos de la antigüedad. Escuchamos que en la antigüedad que a las vírgenes las sacrificaban para los dioses, para las estatuas. A los muertos, al demonio, les sacrificaban las vírgenes. Las tiraban a un lago para que se ahogaran o las quemaban al fuego. Eso hacían. Todo eso está en la historia. Y hoy pues es la historia. Hoy entonces eso es una reliquia, oír esas historias. Pero no, hermanos, nosotros hoy quizá no oímos ya que están haciendo sacrificio de personas a los dioses, a los santos, pero están haciendo las fiestas religiosas, como es el caso de Halloween, como es el caso de otras cosas que se mencionan, que sí me gustaría que ahora ustedes participen y me cuenten, porque yo sé que aquí hay hermanos y hermanas de otros países, que no es Colombia, sino de Centroamérica y Suramérica, no sé. Entonces que me cuenten allá en sus pueblos, en sus ciudades, qué son las fiestas que hacen y las creencias que tienen. Entonces Dios no quiere que nosotros nos contaminemos. Dios se desagrada. Entonces usted dice, por curiosidad me voy a vestir de bruja. Bueno, pues esa curiosidad le va a costar. Le va a costar, ¿sabe por qué? Porque el diablo está ahí mirando y dice, ay, esta se disfrazó de bruja, mire. No, se disfrazó de bruja y ahora ¿qué? Pues ahora me le voy a entrar. Y es capaz que el diablo le manda un demonio que se le entre, que lo posea o la posea, y ahí está su infelicidad y su desdicha, porque ahí comienza el demonio a trabajar en usted y a quitarle la paz y apartarlo de Dios. Eso es lo que hace el diablo. Entonces, que le celebran la fiesta a los muertos. No, hay que preparar la comida, porque al muerto hay que hacerle su pan especial, ¿no? El pan especial y los tamales y las bebidas y las chichas y todas estas cuestiones. Hay que hacerle para llevarle al muerto. Y después de que se lo llevan al muerto, entonces comamos, ¿no? Y hagamos pan del muerto y lo vamos a vender, entonces yo corro a comprar el pan del muerto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Participando, ¿sí o no? Estamos participando de paganismo, de idolatría. Nuestra vida espiritual se puede contaminar, porque Dios va a decir, ¿tú no tienes convicción? ¿Tú en quién has creído? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿Es que te estás muriendo de hambre? ¿Te estás muriendo de hambre y que no soportas y que tienes que estar comiendo ese pan que lo hicieron para sacrificarle a un muerto, a un demonio? Y entonces, ¿estás ahí participando? ¿Estás aceptando? ¿Estás diciendo que eso está muy bien hecho? Dios dirá eso. Dirá Dios, ¿por qué no te apartas de eso? Si tú no te vas a morir por no comer pan. Puedes comer pan en otra ocasión y cualquier pan. Y no tiene que ser el especial que hicieron para el sacrificio de quién. De ese muerto o del demonio o del diablo, porque le hacen la fiesta al diablo. Y le hacen la fiesta a los demonios y a los muertos. Si el muerto no tiene nada que ver con este mundo, el muerto ya murió y no tiene arte ni parte con el mundo.
ni se da cuenta, no sabe qué están haciendo. Pero la gente sí sabe lo que está haciendo, entonces se están apartando de Dios por estar dándole credibilidad a todos estos agüeros, supersticiones y creencias y costumbres y tradiciones. Y todo eso aparta a Dios. Y por eso, si usted quiere triunfar en su vida espiritual, apártese de todo eso. Sea celoso y celosa de lo de Dios, de la palabra del Señor. Porque es que es lo que Dios quiere, que nosotros seamos. Aquí vamos a leer, por ejemplo, lo que nos dice aquí Romanos. En Romanos, aunque aquí, por ejemplo, en Oseas 3.1, si alguien encuentra... Hermano, lea en voz alta el que encontró Oseas 3.1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer, amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Eso, aman a dioses ajenos y desean ¿qué? Las tortas de pasas, la comida. Y hoy en día en algunos lugares hacen la comida, hacen que los tamales, que la comida, que el pan de muerto, que hermanos, por ahí de ustedes de Centroamérica, ¿alguien me puede aportar algo más? ¿Qué más es comidas especiales que hacen para dedicarla a la fiesta religiosa? Que ustedes hayan escuchado. ¿El qué? La chicha morada. ¿La qué? Que el atole. Y todo eso es para el muerto, ¿no? Para el muerto, ¿sí? Buenas noches, hermana María Elisa, Dios la bendiga. Yo soy de Guatemala y en Guatemala hacemos perdón, sí. Una ensalada grande como para 30 personas, pero era para... O para 30 muertos. Sí, y con todos los embutidos, quesos, vegetales. Pero eran dedicados al muerto. Teníamos que ir a comer a la tumba y a beber todo el día ahí estando en la tumba con ellos compartiendo. Eso. Y teníamos que rezar en la noche una letanía que le llamaban para que los muertos no vinieran a jalarnos los pies. Uh-huh. Y los muertos no venían, pero el diablo sí. Y a mí me sucedió 2 veces, me jalaron los pies por no hacerlo, pero era niña. Pero el diablo engañándola. Sí, y ahora engañándola para que siguiera creyendo en eso. Pero era horrible porque yo no podía dormir si no lo hacía. Entonces, bien, entonces a eso se le llama que uno que contamina su vida espiritual. Y eso uno se aparta de Dios. Allí. Buenas noches, hermanas. Bienvenida, Marguerite. Gracias por su visita. Hermana, yo nací en Guyana Británica. Mi familia es de Guyana Británica. Sus ancestros son de la India. Y mi abuelita, nosotros nos dimos cuenta cómo el diablo disfrazó lo que es la verdadera religión, porque mi abuelita, creciendo, hacía una torta de pasa. Lo hacía con harina, le agregaba frutas y tenía sus estatuas que decía que eran sus dioses. Uno de ellos incluso es una vaca, un elefante, un mono. Y desde chiquita yo veía que ella le ofrecía esa torta de pasa y ponía las frutas, las piñas, los bananos, pero ella no decía que era un muerto, ella decía, esos son mis dioses. Y pues yo quería compartir que eso... En el verso principio que leímos, cuando Dios dijo, no hagan figuras ni de animales, ni de los que vuelan, ni de los que se arrastran, ni de los que están en el mar, no hagan figuras de dioses, diciendo que son dioses. Dios prohibió, por eso hay que leer la Biblia, leer los primeros libros de Moisés, ahí encontramos mucho fundamento, muchas bases de la doctrina del Señor. Y eso es hasta hoy en día, eso está para hoy en día nosotros poner en práctica estos. Nosotros no nos contaminemos nuestra vida espiritual, no ofendamos a Dios, tenemos que tener convicción. Hoy en día nosotros tenemos nuestras familias, porque ustedes tienen sus familias que no vienen a la iglesia y ellos están haciendo todas estas costumbres y todas estas tradiciones las están practicando. Y ellos se van a enojar porque ustedes no van a comer o no los van a acompañar al festejo. Se van a enojar, déjelos que se enojen. Pero usted tiene que tener contento a Dios y no al hombre, porque usted va a ganar con Dios. En cambio, usted no gana con su familia o con sus amistades. No les lleve la idea,
porque si usted le lleva la idea, Dios le quita bendiciones. Dios se enoja porque Dios dice, usted es una persona sin convicción, no has creído en mi palabra, no crees en mí, por lo tanto yo me voy a apartar de ti y no te bendeciré. Eso es lo que Dios nos dice. Entonces nosotros debemos aprender y cuidarnos de estas cosas. Estábamos diciendo que el que tenga rápido Daniel 1:8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebían. Pidió por tanto al jefe del eunuco que no se le obligase a contaminarse. Bien, entonces sí dice que Daniel propuso cuando fue llevado a Babilonia. Daniel fue llevado a Babilonia, él era israelita, y fue llevado a Babilonia, un país pagano, idólatra, que no creían ni adoraban al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos estaban acostumbrados a sus dioses, a hacer sus sacrificios y sus comidas especiales para darle a sus dioses, y también comían los animales inmundos y preparaban la comida con una sazón de animal inmundo. Entonces Daniel no quiso contaminarse, dijo, prefiero morir de hambre antes de que ofender a mi Dios. Y él dijo, demen solo legumbres, porque las legumbres prácticamente se comen crudas o se hacen hervidas o al vapor, y no van contaminadas con sazón de carne de animal inmundo, ni con tantas cosas. Entonces él dijo, yo no me voy a contaminar, no voy a ofender a Dios, porque Daniel conocía la doctrina, conocía los mandamientos del Señor, era un hombre temeroso de Dios, y por eso él propuso en su corazón no contaminarse, y así sucedió. Nosotros hoy también podemos contaminarnos con todas estas fiestas, con todos estos inventos que la gente hace. Por ejemplo, el 24 de diciembre. Hay tanta gente que el 24 de diciembre, según la historia, celebraban el nacimiento de un dios, de un ídolo, de un demonio, un dios. Y cuando ya llegó al cristianismo, entonces cambiaron el nombre de ese ídolo, de ese dios, lo cambiaron por el niño Jesús, que nacía el 24 de diciembre. Entonces lo hicieron fue cambiar por negocio, por pura conveniencia. Cambiaron el nombre, entonces la gente sigue haciendo su fiesta, porque en el paganismo, en el 24 de diciembre, celebraban la fiesta a ese Dios. Y cuando ya viene el cristianismo, entonces dice, ay, pero entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Todos están en la fiesta comiendo, bebiendo, haciendo tantas cosas, y nosotros nada. Entonces los negociantes y comerciantes de la palabra de Dios, los hipócritas que solamente les interesaba era lo material, se inventaron y dicen, no, pues inventémonos que en el 24 de diciembre nació Jesús de Nazaret. Y entonces seguimos celebrando nuestra fiesta y de paso le celebramos el cumpleaños a Jesús de Nazaret. Si Dios no necesita que le celebren cumpleaños, Dios ha sido desde el principio. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Él no necesita que se le celebre cumpleaños. Él nunca dijo que había que celebrarle cumpleaños. En cambio, sí se está incurriendo en una idolatría, en un paganismo, en una contaminación espiritual, donde Dios se aparta de la gente y se desagrada de la gente que practica estas cosas. Entonces, cuidémonos ahí nosotros de estar celebrando esa tal fiesta, porque si nosotros celebramos esa fiesta, estamos participando de los pecados de los demás, participando de la idolatría de la demás gente. Y Dios se aparta de nosotros y las bendiciones las estanca. Nuestras bendiciones quedarán estancadas si nosotros no tenemos convicción. Entonces, huyamos. Agrademos a Dios. Pero usted dirá, pero ¿yo qué hago con mi familia? Si yo soy el único que vengo a la iglesia y de resto mi familia, no, pues ese día usted se enfermó en cama. Seguramente se enfermó en cama usted y antes que vengan y lo atiendan y le celebren a usted la fiesta, con atenciones. Pero alguna cosa usted le pide a Dios, Señor, yo no me quiero contaminar con las creencias de la gente.
No es tanto de pronto a veces la comida, sino la creencia. Le están celebrando fiesta a un ídolo. Eso es idolatría. Entonces, ¿yo cómo me voy a contaminar? Tengo que huir, tengo que no estar allí y enseñar a mis hijos también que eso no es correcto. Pero que si los niños quieren regalos y comidas especiales y un paseo especial, pues se le da otro día, ya sin celebrar fiestas. Entonces otro día tendrá su regalo, su paseo, su fiesta, su comida, pero no sea el día que el diablo está celebrando lo de él, para que no nos contaminemos, porque Dios se desagrada. Mire lo que dice aquí Romanos 1. Busquemos aquí en Romanos 1. En Romanos 1, del verso 18, lo que enseñaba de lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Entonces Dios le reveló lo siguiente. ¿Ya tienen, hermanos? Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿sí ve lo que sucedió? Que ellos conocieron a Dios y no le glorificaron como Dios, no le dieron gracias, se envanecieron tras los ídolos, tras las costumbres, tras el paganismo, tradiciones, comidas, bebidas, fiestas religiosas, fiestas paganas, todo eso. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y el necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de una imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, todo corruptible. Hicieron dioses con los animales, de hombres, de mujeres, diciendo, este es tu Dios, adórale, hazle sacrificios, prepárele las tortas de pasa, prepárele el pan, prepárele todo lo que se inventó la gente, porque todos esos los inventos, y entonces todos hagan fiesta y hagan baile y embriáguense. Y aquí en el verso 24 dice, por lo cual, por causa de esto, dice, por causa de esto, también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, si ven, hermanos, que el pecado y la maldad que nosotros vemos hoy en el mundo es la consecuencia de la desobediencia de Dios. Es la consecuencia. Dice, por lo tanto, por esto, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sigan con el 25. Después del Señor Jesucristo, comenzó el paganismo con el mismo cristianismo, que es cuando dice que la iglesia tal, ¿no?, cristiana y bien pagana que es, y bien idólatra, y donde se hacen las hechicerías y las inmundicias y todo eso, ese tal cristianismo. Eso es verdad, dice, cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a criaturas. La Santa Teresa, San Juan, nómbreme santo, San Cristóbal, San Cayetano, Santa Viviana, Santa Cecilia, bueno, y a todos los adoran, ¿no? A todos los adoran, les alumbran, les ponen alumbrados, comidas, bueno, muchas cosas, flores. Dice, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En el 26 dice, por esto Dios los entregó ¿a qué? Pasiones vergonzosas. Lean. Es decir, las mujeres se volvieron lesbianas. Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, es decir, el homosexualismo.
y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces ahora sí ya saben ustedes por qué existen lesbianas y homosexuales. ¿Por qué? Por causa de el pecado y la maldad y la desobediencia del hombre. Se olvidaron de Dios, se apartaron de Dios por andar tras la idolatría, las fiestas y las costumbres de los pueblos y de la gente y de todo lo que el diablo se inventó, y por eso Dios los entregó a esas pasiones para que hicieran cosas peores de las que estaban haciendo, y asimismo Dios tenga que cobrar duramente y castigar duramente. Eso es muy triste, eso es muy triste. Nosotros démosle gracias a Dios, estamos conociendo su camino, y que ustedes nunca se aparten del camino del Señor. Que ustedes amen a Dios, que se entreguen a Dios, para que Dios nunca tenga que decir que por causa de la necedad de alguno, Dios tenga que darle más dureza de corazón, más necedad, más rebeldía, para que usted peque más y Dios tenga que castigarlo más. Que no sea así, sino que más bien usted sea un hijo y una hija verdadera del Señor. Amén. Sencillo, humilde, que ame a Dios. Amén. Que ame a Dios, porque mire las consecuencias. Entonces dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí comienza él a enumerar todo lo que el hombre se puso a hacer por causa de la desobediencia. Pero estábamos hablando de que todas estas fiestas y todas estas tradiciones y costumbres de los pueblos, de la gente, nos pueden contaminar nuestra vida espiritual. Cuidémonos y apartémonos de esto. Que no nos contaminemos en esto y que los niños aprendan también. Bueno, vamos a estar orando para que el Señor nos ayude y para que Dios se sienta orgulloso de nosotros que practicamos sus mandamientos. Porque eso es lo que Dios quiere. Aquí Dios quiso que el pueblo de Israel practicara sus mandamientos y el pueblo no lo hizo. Nosotros queremos agradar a Dios y hacer sus mandamientos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Padre Santo, gracias Señor. Gracias mi bendito Dios todopoderoso, eterno Dios, creador de los cielos y la tierra. Padre Santo, Padre de Abraham, nuestro Padre de Isaac, de Jacob, que tú le hiciste promesas maravillosas a estos seres y que hoy en día esas promesas nosotros las estamos disfrutando y estamos viviendo tu presencia, Señor, viviendo el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, viviendo, Señor, tu mano poderosa que nos da paz, que nos da bendición, que nos da alegría, gozo, que nos da felicidad, y que tú nos guardas y nos proteges del mal, de los peligros, de las acechanzas del diablo, nos guardas de la envidia del diablo, nos guardas y nos proteges de las brujerías, de las hechicerías, nos libertas, oh Señor. Gracias, Padre Celestial, por todas estas bendiciones, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra santa, por tus promesas que son fieles y verdaderas. Gracias, mi Padre, glorioso es tu nombre. Te alabamos, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendito y alabado tu nombre. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti. Bendito Dios, poderoso Señor, poderoso Dios, poderoso Rey, santo, justo, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Grande eres, mi Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú, Señor, hiciste el cielo con tu poder, con tu misericordia, y tú nos tienes a nosotros aquí, delante de tu presencia, Señor, clamándote misericordia, Señor, y dándote gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, por tu poder, por el respaldo, Señor, que nos das, por las promesas que nos has hecho, y porque estás cumpliendo día tras día todo lo prometido
Ayúdanos a servirte, ayúdanos a alabar tu nombre y a glorificarte, ayúdanos a apartarnos del mal, enséñanos tu doctrina, tus caminos, tu palabra santa. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito y alabado tu nombre por siempre. Santo, santo Jehová de los ejércitos, poderoso eres. Gracias, mi Señor. Gracias al Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Y será que hasta la próxima. Gracias y que el Señor les bendiga.